Hermanos, buenas noches. Bendiciones ahí donde quiera que ustedes estén. Am, eh, Queremos dar gracias a Dios por la oportunidad de estar en esta hora con ustedes. Estamos dando unos minutos para que todos se puedan conectar y también a la misma vez queremos asegurarnos que el sonido esté saliendo, que todo esté funcionando. Así que prepárese ahí donde usted está. Em, Sabemos de que eh, esta es una forma de que nosotros podemos comunicarnos con ustedes y cada quien puede estar en su casa y cantar junto con nosotros, orar con nosotros y a la misma vez podemos aprender de la palabra de Dios, meditar en ella. Así que donde quiera que usted esté ahorita le invito a tomar un tiempo, vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor y vamos a cantar dos cantos. Um, Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Dios, que tú nos permites el privilegio de estar, Dios mío, poder comunicarnos con nuestros hermanos por medio de este medio que es el Internet. Y agradecemos, Dios, por cada hermano que se está conectando, que está tomando un tiempo, Dios, para poder meditar en ti eh, y poder adorarte eh, de esta manera. Gracias por cada hermano, cada hermana que, Dios mío, está buscando de ti eh, por estos medios y te agradecemos, Dios, por la oportunidad que tú nos das, el privilegio de poder acercarnos a ellos a través de este medio. Dios, ponemos todo lo que se va a hacer esta noche en tus manos, sabiendo de que tú te mereces toda honor, toda honra, toda gloria, Dios, y que este tiempo, Dios, sea únicamente para ti, sabiendo de que tú tienes el cuidado y el control de todas las cosas. Dios, bendice este tiempo, ayúdanos a meditar en ti y adorarte en todo lo que hagamos. Amén. Nombre, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale.
imposible para ti, quieto estaré. Dios fuerte y poderoso con nosotros, por nosotros estás, Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en Dios fuerte y poderoso con nosotros, por nosotros estás, Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Oh, oh, Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos muy gozosos de que Dios nos haya permitido una vez más estar en este lugar para poder adorar y bendecir el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque Dios permite en los corazones de cada uno de los que están viendo poder tener este tiempo de comunión, aunque sea por este medio, reconociendo de que es Él el que nos pone a pensar en su gloria. Él es el que nos atrae hacia su bendito nombre. Nos llena de mucho gozo porque si usted está viendo a través de este medio, muchas veces pensamos de que porque somos muy buenos o porque pues estamos muy atentos para apoyar. La verdad es que la Escritura dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, en Filipenses 2:13. Así que damos gracias a Dios porque Él nos permite a los que están, y si usted cree que alguien no sabe de que estamos haciendo estos tiempos de alabanza y adoración al Señor por medio de Face, por favor haga share el link y compártalo con otros para que ellos también puedan ver y estar oyendo, alabando y bendiciendo el precioso nombre de Cristo. Quiero mandar un saludo para los que están aquí en Los Ángeles y nos están oyendo y nos están viendo. A lo mejor si alguien no me conoce, nosotros somos Iglesia Bíblica Luz de Esperanza. Estamos en el 14312 de la Freer Street en Van Nuys, California. Así que por esto que está pasando, usted sabe, no podemos reunirnos, pero estamos tratando de poder llevar esta enseñanza a nuestros hermanos y a aquellos que también no pueden ir a una iglesia y pueden escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que envío un saludo muy, muy cariñoso con todo nuestro amor para aquellos que nos están viendo por primera vez y aquellos que siempre nos ven, nuestros hermanos. Les mando un abrazo fuerte, que la paz de Cristo nos envuelva juntos, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar acá. También nos están sintonizando hasta allá en El Salvador, algunos hermanos. Y quiero enviar un saludo hasta allá, amados hermanos. Estamos orando por ustedes y orando por
Dios nos ayude a adorarle en este tiempo maravilloso que Él nos da. Y también por los que están viendo y están escuchando ahí por Quetzaltenango, también por San Miguel y Ixtahuacán también están viendo, y otros lugares que están viendo. Damos gracias por sus vidas. Y nuestra oración es, hermanos, porque que Dios nos ayude a adorarle en este tiempo de crisis, reconociendo de que Dios es soberano Dios y que Él tiene control de todas las cosas. Entonces este es un buen tiempo para adorar al Señor, porque nos damos cuenta de que estamos agarrados de su mano. Así que oramos como lo enseña la Escritura en su capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, donde Dios nos pide a la iglesia que oremos por los gobiernos, por el gobierno, por los que están en alta eminencia, para que ellos puedan de alguna manera creer en el Evangelio y venir a los pies de Cristo en fe para arrepentimiento de pecado. Así que nuestra oración es no solo para ellos, sino también para aquellos los cuales el mundo está sufriendo hoy por esta causa de este problema que está habiendo. Pero nuestra oración es para que ellos reconozcan que solo en Jesucristo hay perdón de pecado, y de que esto que está pasando les ayude y les empuje a poder reconocer que solo en Cristo hay salvación. Y no importa lo que venga, los problemas que vengan o las enfermedades, las terribilidades de este mundo, pero en Cristo estamos seguros. Así que nuestra oración es para que Cristo sea manifestado a través de su Evangelio, y las personas que escuchan el Evangelio puedan arrepentirse de su pecado, porque ¿de qué nos sirve pedir que las naciones sean sanadas si no va a haber un arrepentimiento de pecado? Y eso es el Evangelio, de que reconozcan a Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Y si esto ha venido, este problema, para que muchos oigan el Evangelio y puedan arrepentirse, bendito su santo nombre. Porque después que pase esto, o ahorita que muchos quieren buscar de Dios, sin embargo, nomás pase la epidemia, pasen los temblores, pasen los terremotos, pase lo que pase, el pecador regresa una vez más a su pecado y no se arrepiente. Así que quiero orar al Señor y voy a meditar un poquito en la palabra del Señor, y que Dios nos ayude a poder adorarle en este tiempo maravilloso. Ahí, si usted está por ahí, incline su cabeza y vamos a orar al Señor. Padre que estás en gloria, y esta noche te adoramos y bendecimos tu nombre. Te glorificamos, Padre Santo, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso. El Dios que hizo este universo, el Dios que controla todas las cosas. Tú eres nuestro Dios y por eso te adoramos. No tenemos otro Dios que tú, Padre bendito. De hecho, tú dijiste en tus mandamientos allá en Éxodo capítulo 20 de que solo hay un Dios y que solo a ti te adoremos. Y eso es lo que hacemos, Padre bendito, de poder inclinarnos delante de ti, poder humillar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro interior delante de ti. Y no solo inclinarnos y adorarte y glorificar tu nombre, sino sobre todo obedecer tus palabras, obedecer tus mandamientos, lo cual tú dejaste en esta tierra, tu bendita palabra, para que todos vivamos de manera piadosa y así tener una vida eterna. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo a este mundo a poder salvarnos, a poder rescatarnos de las tinieblas, de ese mundo donde andábamos, Señor. Ya que tu palabra indica que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de ahí nos rescataste. Y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Y aquí estamos en el reino. Así que hoy quisiera meditar, Señor, en esa palabra tan maravillosa. ¿Cómo es que un hijo de Dios puede vivir en el reino? ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios para vivir en ti, Padre Santo? Ayúdanos esta noche a poder pensar en ti, pensar en eso maravilloso que tú nos has dejado, y poder humillarnos delante de ti y poder vivir tu palabra. Gracias, Padre Santo, lo ruego y lo suplico en el nombre precioso de Jesús, reconociendo que tu Espíritu Santo nos va a ayudar esta noche, nos va a iluminar nuestro entendimiento para ver tu verdad.
tal y como tú la dejaste escrita para nuestro beneficio. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos siempre pensando en la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿O qué es que aquel que no conoce de Jesús necesita? La última vez estuve predicando acerca de Mateo en su capítulo 7, versos 21, 22 y 23, lo cual da, hermanos, algunas características o cómo es que un hijo de Dios no está embarcado en lo que es la escritura y por eso está construyendo su casa sobre la arena. Así que los hijos de Dios debemos de construir nuestra casa sobre el fundamento, o sea, la roca que es Cristo. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es la palabra del Señor. Y se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 20, donde nuestro fundamento está en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Pensando en todo esto, yo quería seguir hablando acerca del Sermón del Monte. Y quiero, porque di lo último, o sea, ¿qué va a pasar al final? ¿Y qué autoridad hay de parte de Dios para hablar de esta manera? Y quiero iniciar, vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo, ahí vamos a estar viendo el carácter de un hijo de Dios, el carácter. Vamos a estar viendo el carácter, primeramente Dios. En los otros días que vienen vamos a ver, después del carácter, cuál es el comportamiento de un hijo de Dios. Pero hoy quiero enfocarme al carácter, lo que Jesucristo habló y subió al monte para poder enseñar el carácter de un verdadero hijo de Dios, de un seguidor de Jesucristo. Y quiero leerles entonces ahí en su capítulo 5, verso 1 al 12, lo que toca nuestro mensaje de hoy. Solo va a hablar de un punto, que es el carácter de un discípulo o el carácter de un hijo de Dios. Un punto nada más. Y sobre eso va a basar nuestra enseñanza esta noche, de lo que va a tocar, lo que va a hablar la palabra de Dios. Así que dice ahí en Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, dice, leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, esta noche quiero hablar del carácter, el carácter de un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es el carácter? Y Jesús, después que fue llamado, usted se recuerda, si usted mira los evangelios, usted abre la Biblia y se da cuenta al inicio de su ministerio, Jesús no se sabe más después de los 12 años, lo declara Lucas en su capítulo 2, y no sabemos más después del capítulo 2, verso 9, me parece, de Lucas en adelante, perdón. Entonces, Lucas hasta ahí da el relato de Cristo cuando tenía 12 años. De ahí para allá no sabemos de los 12 a los 30. Entonces, aproximadamente a los 30, él aparece con su ministerio y empieza a darse a conocer. Entonces, Mateo está
introduciendo o está dando por sentado que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el enviado por Dios, el Mesías que tanto tiempo los judíos estaban esperando, el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, se había hecho patente en las vidas de los que estaban ahí escuchando. Entonces, él está hablando acerca, hermanos, de que Mateo está presentando a Jesús como el Mesías. Y no solo está presentando a Jesús como el Mesías, sino da a conocer, hermanos, cuáles los requisitos del reino del rey. O sea, cómo es vivir en el reino del rey. Y ya Dios, hermanos, nos ha hablado a nosotros y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, las características, el carácter de un Hijo de Dios. Jesús, hermanos, dice aquí la Biblia, porque en capítulo 5 al 7 ocupa, hermanos, la autoridad de las Escrituras. El capítulo 5 al 7 al final. Vea lo que dice capítulo 7, verso al final, los últimos versículos, lo que es el versículo 28 y 29, para que usted vaya aprendiendo. Dice, capítulo 7, verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús está hablando sobre la autoridad en las Escrituras. O sea, ¿cómo es que yo debo de adorar a Dios en mi interior? La justicia de Dios se hace real en nuestro interior. O sea, la justicia de Dios se hace real en mi interior. Jesús estaba haciendo énfasis en que cómo yo debo de ser justo, cómo yo me siento justo delante de Dios a través de mi vida espiritual adentro. ¿Cómo soy yo por dentro? Y es lo que está remarcando el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, ellos tenían, hermanos, sus rituales exteriores. Ellos se exteriorizaban. Todo lo que hacían era para darse a conocer a sí mismos ellos. Y entonces Jesús me impresiona porque si usted lee el capítulo 5, verso 17, que voy a tocar un día de estos para que aprendamos, dice ahí capítulo 5, verso 17 al 19, perdón, al 20, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vea lo que se tiene. ¿Por qué? Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué tremendo lo que está hablando el Señor, porque la justicia de los escribas y los fariseos, la justicia era exteriorizada. Ellos habían metido muchas cosas, hermanos. Habían hecho rituales y habían alejándose bastante de lo que es la ley de Dios. Y muchas veces decimos la ley de Moisés, pero realmente quien dio la ley es Jehová. O sea, la ley es de Dios. Dios estableció la ley y la ley habla del Mesías. La ley habla de Cristo. En la próxima que vamos a tocar los versículos adelante, le voy a dejar saber cómo se mira a Jesucristo en cada libro. De una manera tan simple, vamos a ver cómo se ve Jesucristo reflejado en cada libro del Antiguo Testamento. Y Jesucristo estaba dando a conocer que Él venía, hermanos, a cumplir la ley, no como los escribas y fariseos lo habían hecho. De tal manera de que para ellos, hermanos, habían puesto cargas sobre los hombres que ellos no podían cumplir
Y vamos a ver eso después, pero quiero enfocarme en lo que es las bienaventuranzas. Mientras las multitudes continuaban congregándose ante Jesús, lo que dice en el capítulo 4, verso 25, si usted ve en Mateo capítulo 4, verso 25, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, mucha gente le siguió. Entonces él subió al monte y se sentó. Bueno, así era la costumbre de los rabinos, o sea, de los maestros que enseñaban, porque cuando enseñaban, se sentaban para poder enseñar. Entonces Jesús, de igual manera, como un rabino, se sentó. Dice la Escritura en el capítulo 5, verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y vieron a él cómo enseñaba. Hermano, desde el capítulo 5 al capítulo 7, Jesús está ahí enseñando la Escritura. Entonces se llama el Sermón del Monte porque Jesús lo expuso desde una colina, o sea, un lugar, una montaña. Se desconoce la ubicación de ese monte. Pensamos que estaba en algún lugar en Galilea, ¿verdad? Vea lo que dice en el capítulo 4, verso 23, un poquito atrás en Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que él subió a un monte y puede haber sido, hermanos, a lo mejor cerca de Capernaum, donde era su lugar, donde él se estaba ubicado. Pero vea lo que dice Lucas en su capítulo 6, verso 17, un poquito más. Ahí en Lucas, en su capítulo 6, verso 17, dice la palabra de Dios, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. O sea, Lucas lo mira de esta manera. Entonces, miramos ahí que ¿quiénes eran estos discípulos? Bueno, la Escritura dice que mucha gente los seguían. Discípulos aquí se refiere, no se refiere solamente a los 12, sino a algunos que habían creído le seguían muchos. Y podemos ver en Juan que muchos de esos discípulos, en el capítulo 6, versos 66, se fueron. O sea, ya no les gustó cómo Jesús hablaba la palabra. Entonces, Jesús, hermanos, está dando a conocer cuál es el carácter, o sea, cómo es el carácter de un hijo de Dios. No un carácter externo, sino un carácter interno. ¿Qué es lo que está pasando con un hijo de Dios? ¿Qué pasa cuando el hijo de Dios es impactado por el poder del evangelio? Entonces, y Jesús instruyó a sus seguidores teniendo en perspectiva en su anuncio del reino venidero. Vea lo que dice en el capítulo 4, verso 17 de Mateo. Dice, desde entonces, Mateo capítulo 4, verso 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era la pregunta de algún judío que se encontraba ahí? ¿Cuál era su expresión de los que estaban oyendo? Porque los que estaban oyendo eran judíos. O sea, ¿cuál era lo que ellos se preguntaban? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿podrá usted calificar para entrar en el reino de los cielos según la justicia de Dios? Según lo que está pasando dentro de usted. ¿Está calificado? Y a lo mejor esa era la pregunta que venía a la gente, ¿verdad? La única norma de justicia establecida por Dios es obedecer su palabra. Y no solo obedecer su palabra, sino vivirla. Obedecerla, vivirla, pero también conocerla, saberla. Porque si no conocemos la palabra, ¿cómo es que podemos
vivir la Escritura. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para poder santificarnos. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo vas a tú ser santos? ¿Cómo vas a crecer en santidad? O sea, estamos en un proceso de santificación aquellos que hemos conocido la palabra de Dios. De hecho, Jesús cuando ora en su oración en el capítulo 17 de Juan dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, en su capítulo 17, verso 3. Pero en el capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la gente que estaba alrededor y que estaba escuchando, hermanos, ellos creían, o sea, estamos hablando de los oidores, los que están escuchando aquí el sermón. Ellos pensaban que lo que los escribas y los fariseos habían puesto para poder entrar al reino era lo suficiente, o sea, lo exterior, lo que ellos habían programado, lo que ellos tenían hecho, lavarse las manos, poder hacer tantos rituales. De hecho, el día del sábado para ellos era tan terrible que ellos no podían, hermanos, sanar a un enfermo, porque para ellos eso era trabajar. Y no solo eso, sino no podían escribir más de 2 palabras, porque escribir más de 2 palabras era trabajo. Entonces, todas esas cosas para ellos, eso era los que les ayudaba. Si cumplían todos esos decretos o todos esos mandamientos, según los judíos, según los rabinos, hermano, ellos iban a poder entrar en el reino de los cielos. Y Jesucristo viene a echar fuera todo eso y viene a hablarles cuál es verdaderamente la entrada al reino de los cielos. Y entonces, cuando habla Jesús en el sermón del monte, hermanos, le da a conocer el reino a Israel, la necesidad de arrepentirse de su pecado. Entonces, el sermón muestra cómo debe conducir su vida una persona que está en correcta relación con Dios. Hermanos, eso es lo que muestra el sermón del monte. Así que miramos nosotros que Jesucristo es el Rey y Mateo lo está presentando como el Mesías, pero el reino de los cielos se ha acercado. Mateo está presentando que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hablando a los creyentes de hoy, ¿cómo es que estos versículos aplican a mi vida? ¿Cómo es que estos versículos puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está viendo en nosotros? Y entonces, miramos muchos aspectos de la Escritura, porque realmente a los escribas y los fariseos Jesús les quitó la máscara y les decía, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Vamos a ver a través de todo el libro de Mateo cómo Jesús les da a conocer que lo que ellos enseñaran era pura hipocresía. Ellos no lo hacían, pero pedían que lo hicieran. Esos rituales, esas cosas que venían a querer decir que haciendo esas cosas podían entrar en el reino de los cielos. Jesucristo dijo, hablando de que muchas cosas que ellos hacían era malo, hermanos, era una maldad. Ellos querían obtener riquezas. Es lo que enseña en el capítulo 6, verso 24 adelante. Ellos andaban ellos andaban detrás del dinero, detrás de las ganancias, hermanos. Lo que dice en capítulo 6, verso 24, dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y qué es lo que buscaban los escribas y fariseos? Riquezas. Entonces, ellos obligaban a hacer cosas, hermanos, pero Jesús les habla en su capítulo 5, verso 41, y les dice ahí, vea lo que dice Mateo capítulo 5, verso 41, dice, y a cualquiera que le obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ellos era todo lo contrario. Ellos sí obligaban a hacer cosas, pero ellos no la cumplían. Entonces Jesús empezó a enseñar bien fuertemente y decir
cuál es el carácter de un hijo de Dios. Así que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para acá, la felicidad la busca el ser humano, inclusive nosotros. Queremos buscar felicidad en cualquier lugar. Por ejemplo, en Hollywood se dice que Hollywood es el lugar de la felicidad. O sea, ahí encuentras felicidad. Y otros dicen que a lo mejor ir a Disneylandia, ahí vas a encontrar felicidad y te sientes tan gozoso de estar en Disneylandia. Y otros dicen, no, pues vamos por ejemplo, a otros lugares de diversiones, etcétera. Y otros hermanos buscan su felicidad en las drogas, por ejemplo, pensando de que las drogas es su felicidad, o ahí se envuelven, ahí se sumergen porque no son felices. Y otros se hunden en el alcohol. Y esa es para ellos, ahí se esconden porque no tienen el valor y la capacidad de poder, hermanos, buscar ayuda de Dios. Y realmente para aquellos que están en todas situaciones, no solo el que está en las drogas, en el alcohol, aquellos que andan buscando felicidad en Hollywood o en Disneylandia o en otras partes del mundo, hermanos, no hay otra felicidad que la felicidad de poder recibir a Cristo en nuestros corazones, hermanos. Y es lo que está enseñando Jesús aquí. Vea, se contradice totalmente, hermanos. ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es la bienaventuranza? Felices aquellos que reciben a Cristo. Felices aquellos que viven en la justicia de Dios. Y vea lo que dice el capítulo 5, verso 3 de Mateo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Dice lo que enseña Jesús. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuáles son esos pobres en espíritu? Dice Jesús que esos son los bienaventurados, aquellos que son pobres en espíritu. ¿Qué significa esa palabra? Dice que es feliz, es dichoso, es afortunado, hermanos, no es algo, hermanos, de que me siente emocionado en un ratito, no. Es una convicción interna, es algo que ha pasado dentro de mí, algo que me hace cambiar, algo que me hace estremecer. Hermanos, son aquellos que conscientemente dependen de Dios y no de sí mismos. ¿Se da cuenta? Aquellos pobres en espíritu, aquellos que realmente dependen de Dios y no de sí mismos. Son pobres interiormente, incapaces de agradar a Dios por ellos mismos. Incapaces. No tienen la capacidad. Entonces, son pobres en espíritu. ¿Y qué debe hacer el pobre en espíritu? Siempre, hermanos, depender de Dios. Aquel pobre en espíritu es aquel que está constantemente mendigando a Dios. Esa es la palabra que está aquí refiriéndose. Porque no puede, no puede hacerle. Ve lo que dice Romanos en su capítulo 3, verso 9 al 12. Un hombre, hermanos, es incapaz de poder buscar a Dios si Dios no ha hecho la obra en sus corazones. Vea lo que dice Romanos ahí en su capítulo 3, verso 9 en adelante, que muchas veces lo citamos nosotros para poder aprender de la palabra de Dios. Dice capítulo 3, verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Quiénes son los judíos? Aquellos que son de la nación de Israel. Y luego dice el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, porque está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Entonces, ¿hay alguien que por sí pudiera buscar a Dios? Que por sí pudiera con sus actos, con su religión, con su manera de ser, poder. No, hermanos, un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, es aquellos que constantemente se siente con la necesidad de buscar de Dios. Que, hermano, constantemente está buscando de Dios.
que constantemente, hermanos, sabe que depende de Dios. No importa dónde esté, no importa dónde esté. Aquel que es pobre en espíritu es aquel, hermano, de que depende totalmente de Dios. Conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza. Estamos conscientes de que sin Dios yo no puedo avanzar. Consciente, hermano, que no está basado en que hoy voy a hacer algo para poder lograr tener una bendición de Dios. No, es que si Dios no nos bendice, tú no vas a poder alcanzar bendición. Si Dios no lo hace. Entonces debemos estar, hermanos, siempre con esa necesidad espiritual de poder buscar de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 4 de Mateo, dice, bienaventurados quienes, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, aquellos que constantemente, hermanos, interiormente reconocen su pecado. ¿Cuántas veces pecamos nosotros? ¿O cuántas veces peca el Hijo de Dios? Constantemente. Aquel que llorando reconoce que es pecador. Y que le falla a Dios constantemente. ¿Verdad? Entonces, si Cristo nos salvó, tenemos una garantía de salvación increíble. Tenemos a Cristo en nuestros corazones, pero somos salvos, pero pecamos constantemente. Jesucristo le dijo a Pedro, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Pero le dijo, báñame todo. Jesucristo le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarle los pies. Así que constantemente venimos ante Cristo diciéndole, Señor, perdona mi pecado. Perdona el pecado que constantemente yo hago, constantemente yo fallo, y no vengo así sonriente, sino vengo angustiado, vengo llorando delante de Él. Mi corazón llora, mi alma llora, porque yo sé que le he fallado a Dios. Yo sé que constantemente le fallo en cualquier rato de mi vida, estando con mi esposa, estando con mis hijos, estando en el trabajo, estando donde quiera. Hermanos, constantemente le fallamos a Dios. Y hermanos, debemos de siempre estar alertas. Y el Espíritu Santo, por eso, hermano, es necesario conocer la Escritura, porque el Espíritu Santo nos pone alertas cuando la fallamos a Dios en nuestra forma de ser. Así que versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, a un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Así que tenemos siempre, hermanos, ese privilegio de poder venir y ser limpios por la sangre de Cristo. No por el líquido que corre en las venas, sino cuando habla limpios por la sangre de Cristo, está hablando de que somos, hermano, venimos y reconocemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecto para continuar perdonándonos de los pecados que constantemente nosotros tenemos. ¿Verdad? Muchas veces decimos y usamos una palabra que decimos, la sangre de Cristo me cubre. Y usamos eso como un amuleto. Hermanos, no, el sacrificio perfecto de Jesús tuvo poder para perdonarme de mi pecado que me llevaba a condenación, pero el sacrificio perfecto de Cristo es suficientemente perfecto para continuar limpiándome del pecado que yo cometo constantemente. Así que Dios, hermanos, ha mandado eso tan increíble, eso maravilloso de que nos ayuda a poder venir rendidos a los pies de Cristo constantemente. Continúa diciendo en versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, los mansos, hermanos, aquellos que son débiles, hermanos, aquellos que tienen un autocontrol, que saben quiénes son. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Vea lo que dice el salmista en su capítulo 37, verso 11. Salmo 37, verso 11. Ahí sí tiene su escritura. Vea lo que está hablando
el salmista, ahí rapidito, vamos ahí al Salmo 37, 11, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos son verdaderamente humildes, amables, hermanos. Tienen un correcto concepto de sí mismos. Los mansos. Miramos a través de la Escritura cómo Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Jesucristo nos dejó grande ejemplo, hermanos, de poder nosotros alabarle y vivir la vida que Él nos dejó enseñada. Dice, y vea lo que dice ahí en su capítulo 11, verso 29 de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestro interior, cuando nosotros vivimos siempre examinándonos a sí mismos, ¿cómo debo de adorar a Dios? ¿Cómo debo vivir su palabra? ¿Cuándo es que yo le fallo a Dios? Hermano, viéndome adentro de mí, porque Jesucristo le está dejando saber a los escribas y fariseos que lo que ellos están viviendo es una vida religiosa exterior. Pero Jesús le dice: no, tú tienes que vivir una vida religiosa interior, que realmente la palabra de Dios refleje dentro, que la palabra de Dios te redarguya, que la palabra de Dios te enseñe, que la palabra de Dios te corrija y te ponga en el sitio adecuado, que no necesitas, hermano, que el pastor o que tu líder te esté diciendo cuando eres un terrible pecador, sino que tú sabes y reconoces cuando te acuerdas de la palabra de Dios, que le fallamos constantemente a Jesús, de que tú eres pecador. Vea lo que dice 2 de Timoteo en su capítulo 3, verso 16, lo cual necesitamos la Escritura, hermanos, porque solo la Escritura nos va a ayudar a nosotros a poder vivir conforme a lo que Él quiere, lo que Él nos manda a vivir. Vea lo que dice 2 Timoteo 3:16, ya lo sé de memoria, pero quiero enseñarle a usted en la palabra de Dios lo que dice capítulo 3, verso 16, ya la iglesia bíblica Luz de Esperanza, varios la saben de memoria. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Útil para enseñar, para redarguir, para enseñar, me enseña. Cuando yo estoy viendo la Escritura me enseña, y no solo eso, sino me redarguye, me hace sentir por dentro que soy pecador. Que soy pecador. ¿Cuándo soy pecador? Cuando le gritas a tu mujer, a tu esposa. Cuando le fallas a Dios y robas. Cuando te tomas un descanso, cuando te dijeron que solo descansaras 10 minutos, descansas 10 minutos, un segundo. Cuando tomas cosas que no son tuyas. Cuando tus palabras son obscenas. Cuando tu mente está corrompida. Necesitas la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios, ¿cómo va a redarguir dentro de ti? Explícame eso. Entonces, el manso reconoce. El que llora reconoce. El pobre reconoce que necesita la palabra de Dios. Porque esa lo va a enseñar. Y no solo eso, sino lo va a sentir por dentro mal. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, te corrige, para instruir a justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, qué importante es
conocer la ley de Dios. Y Jesucristo estaba estableciendo la ley, el Antiguo Testamento. Estaba diciendo, yo vine para cumplirla. Y el estándar que Jesucristo pone no es un estándar muy bajo. Pone un estándar más alto. Más alto. Por eso cuando usted lee la primera carta de Juan, hay la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Hermano, ahí está hablando, o eres hijo de Dios o no eres. Si tú lees la carta, la primera, segunda y tercera de Juan, o eres blanco o eres negro. Pero ahí, estúdiala y te das cuenta. Mateo entonces está hablando, presentando a Cristo. Cristo está diciendo quiénes son, cuál es el carácter de un hijo de Dios. El estándar. Ve lo que sigue hablando. Capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, los que tienen hambre y sed de justicia son los que tienen apetito de la palabra de Dios, un deseo continuo de ser justos. Un deseo continuo de ser justos. No se justifican a sí mismos. No dicen, hola, yo como soy bueno. Hola, yo soy justo. No, hermanos. Es el que tiene hambre y sed de justicia. Hermanos, siempre está buscando su complacencia en la bendita palabra de Dios. Ve lo que dice el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos. Aquel hombre que es misericordioso, que la misericordia nace de por dentro de ellos, su corazón, su ser, su interior. Hermanos, de ahí sale la misericordia. Jesucristo tuvo misericordia de muchos. Jesucristo tuvo misericordia de mí. Así que la misericordia, hermanos, viene en lo más profundo de nuestro ser. Versículo 8, los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los que están interiormente limpios de pecado por su fe en la provisión divina que perdona sus pecados y por el continuo reconocimiento de su condición pecadora. Los de limpio corazón. Aquellos que hermanos, están constantemente limpiando sus vidas espirituales. Bendito su nombre. Los pacificadores, en versículo 9, muestran a otros cómo se puede tener una genuina paz interior con Dios y cómo ser instrumentos de paz en el mundo. Los pacificadores. Una paz genuina, una paz que me envuelve, una paz que ha traspasado, una paz que pasa, bueno, todo entendimiento. En este tiempo de tanta crisis, y a lo mejor esto se va a aumentar, hermano. No solo este virus, sino vienen cosas terribles. Pero la paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento, aquella paz interior, me va a ayudar. Y no solo una paz interior, sino esa paz interior, Dios me usa como un instrumento para poder traer paz a otros. Paz a otros. Dice versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos hermanos que son vituperados por causa de ser justos. Aquellos que por estar viviendo la palabra de Dios, estar agarrándose, viviendo por dentro, hermanos, viviendo la palabra de Dios, te van a odiar, no te van a querer, porque no comparten contigo. No comparten cuando tú eres una persona que alaba y glorifica el nombre precioso de Dios, pero interiormente. Que no juzga a su hermano, sino que lo ama. Lo aconseja, le pide perdón. Lo ama aunque no lo ame a él. Hermanos, aquellos que realmente empiezan a vivir como Cristo dejó estipulado que vivieran,
te van a odiar, no te van a querer. Eso pasó con los discípulos. Eso pasó con los profetas y los apóstoles. Fueron muertos. ¿Por qué? Por vivir conforme a lo establecido por Dios. Así que nos damos cuenta, versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y los escribas y los fariseos estaban seguros de que habían alcanzado la justicia y no tenían un continuo apetito o deseo de conocer a Dios, conocer la verdadera justicia. Estaban los escribas y fariseos y los que les seguían, porque los que seguían tenían que seguir a sus líderes. Estaban más preocupados por cumplir los legalismos de la ley de Dios y de sus propias leyes que para ellos mostraban misericordia. Ellos tenían ceremonias, hermanos, exteriores, pero nunca interiormente. Habían provocado, hermano, un caos en el judaísmo. No tenían estas cualidades. Jesús los está reprendiendo por eso. Y les dice Jesús, los seguidores de Jesús tienen que tener estas cualidades. Tienen que tener. Estos son los herederos del reino. Estos son los que posean la tierra. Estos son los que van a recibir consolación espiritual. Estos son los que van a ser saciados. Esos son los que van a recibir misericordia. Esos van a ver a Dios. Es lo que está hablando los versículos. ¿Quiénes? Aquellos que son pobres en espíritu. ¿Quiénes? Aquellos que son mansos. Aquellos que son, hermano, que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que son misericordiosos. Aquellos que son de limpio corazón. Aquellos que son pacificadores. Estos van a sufrir. Estos van a llorar. Estos van a pasar penas. Pero Jesucristo dice, versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así. Los seguidores de Cristo son reconocidos como hijos de Dios. Porque ellos participarán de la justicia o participan de la justicia de Dios. Las personas que tienen estas cualidades se distinguirán por encima de los demás, pero no los van a comprender, no van a ser comprendidos, porque van a hablar mal de ti. En este tiempo, meditemos en eso, hermanos. ¿Eres justo interiormente? Honestamente, ponte delante de Dios, ponte en el espejo de Dios. ¿Tengo estas cualidades yo? Me siento pobre al no adorarte correctamente, al no leer tu palabra, al no orar. Me siento pobre. Por eso estoy constantemente aquí. Y si oro una noche, al siguiente día ya siento la necesidad otra vez. A la siguiente hora siento la necesidad. ¿Tengo esas cualidades en mi vida? Hermanos, los profetas fueron perseguidos así. Ellos fueron perseguidos así. Y vea lo que, tal vez no los voy a llevar a las escrituras donde nos enseñan cómo fueron perseguidos, cómo fueron muertos. Pero el tiempo se ha ido y nos queda más que adorar y bendecir el precioso nombre del Señor. Pero para resumirlo, lo quiero llevar a Hebreos en su capítulo 11, porque lo quería llevar a todas las escrituras en el Antiguo Testamento,
pero lo voy a llevar a Hebreos. Hebreos en su capítulo 11, para resumir todo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza a hablar. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia, sacrificio. Y sigue hablando de todos estos hombres. Y dice, y si usted lee todo, hermanos, esos hombres fueron muertos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, hermanos. Ellos sufrieron todo esto. Y Jesucristo dice que nosotros de igual manera, si a Jesús le hicieron mucho, igual a los que le aman, van a sufrir. Pero eso no importa. Porque Mateo está diciendo, porque si tú vives una vida así, tu recompensa está dada. Dice Jesús que así persiguieron a estos hombres. Mas dice la palabra de Dios en su capítulo 5, verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo está tu interior? ¿Realmente tienes una justicia interior? ¿Te crees justo interiormente? ¿Te crees justo delante de Dios interiormente? ¿O tú crees que porque vas constantemente a la iglesia, o porque tienes un puesto en la iglesia, barres, limpias, diácono, pastor, eso no te va a ayudar? La justicia de Dios tiene que estar en lo interior de tu corazón. La justicia de Dios dentro de ti. ¿Te sientes o crees que eres justo delante de Dios? ¿Justa? ¿Cómo está tu vida? Si aún no conoces de Dios, eso no lo podemos. Es inalcanzable. Pero ¿sabes qué? Por eso es que es necesario venir constantemente delante de Dios, reconociendo que somos pobres en espíritu, llorando delante de Dios,
siendo mansos delante de Dios, siendo misericordiosos, buscando tener un limpio corazón y pedirle a Dios que nos ayude. Porque el único que puede ayudarte se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Y debes decirle: Cristo, ayúdame. Porque yo trato con todas mis fuerzas de tener una religión y no puedo conseguir cambiar mi interior. No puedo conseguirlo. Sigo siendo el malo, sigo siendo la mala, sigo siendo, hermano, mintiendo, sigo hablando groserías, sigo pecando constantemente y no puedo. ¿Cómo está tu justicia interior? ¿Eres justo delante de Dios? Jesucristo dice que no lo vas a alcanzar si Él no lo hace en tu vida y en tu corazón. Así que constantemente debemos pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Que nos ayude. Constantemente, hermanos. El carácter de un hijo de Dios requiere mucho. El estándar que Cristo ha puesto es muy elevado. Y solo la misericordia de Dios nos puede ayudar constantemente. En este tiempo de problema, ¿no vamos a aliviar a Dios con una canción? No. ¿No vamos a aliviar este mundo con un canto? La iglesia de Cristo no está aquí para eso. Claro, está aquí para cantarle y alabarle a Dios en los cantos preciosos. Cantos que exaltan su gloria, exaltan su grandeza, su poder. Son cantos maravillosos y eso debemos de hacer. Pero la iglesia de Cristo está aquí también para. Y lo más importante, decirle al mundo entero que es pecador y que necesita a Cristo en su corazón. Y de seguro que van a venir problemas sin cuestión. No hay pregunta de ello, porque sí va a venir. Pero los que estamos en Jesús, estamos seguros en sus manos. Que Dios nos ayude. Y si tú aún no te has arrepentido de tu pecado, arrepiéntete. Y ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete. Señor, soy un terrible pecador. No puedo salir de esta. El pecado me ha abrazado terriblemente. Me estoy ahogando. Clama a Él. Clama. Arrepiéntete de corazón. Y la iglesia de Cristo, adorémosle más. Vivamos su palabra. Reconozcamos que estamos pobres. Lloremos. Tengamos misericordia, tengamos paz. La iglesia de Jesús, seamos consolados con esto. De que tenemos la palabra de Dios que nos va a ayudar a ser de esta manera. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Y que Dios te haga resplandecer su rostro delante de ti. Oramos. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Ayúdanos a aprender más de ella. Ayúdanos porque reconocemos que sin tu palabra no vamos a poder crecer. Que es tu palabra la que nos va a ayudar, Señor. Es la palabra que va a usar tu Espíritu Santo para conducirnos, para hacernos felices a través de tu verdad. No buscamos la felicidad en el mundo, ni en Hollywood, ni en Disneylandia, ni en una parte de este lugar, de este mundo. Nuestra felicidad está en Cristo. Padre bendito, muchas gracias. Ayúdanos a poder adorarte constantemente. Gracias, Padre de la gloria, por el privilegio que nos das de compartir tu voz, tu verdad, tu palabra. Te adoramos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios les guarde, que la paz de Cristo esté en sus corazones. Y le dejo un texto de memoria para que me lo escriba si usted está por Facebook.
me lo escriba el próximo domingo para que usted se lo aprenda de memoria. Cuando usted esté ahí en su teléfono o en su televisión, escríbame, me aprendí el texto de memoria. Juan capítulo 17, verso 17. Juan capítulo 17, verso 17. Apréndalo y por favor escríbamelo. El próximo domingo quiero saber si realmente se aprendió ese versículo de memoria. De memoria. Dios les guarde, Dios les bendiga y no se pierda el domingo a las 10:30 de la mañana. Estamos aquí para adorar y bendecir el precioso nombre de Jesús. Amén. Hora de Estados Unidos. Bendiciones, hermanos. Hora de Los Ángeles, California. Que la paz de Dios esté con ustedes.